Pintura gótica. Historia. La pintura gótica da inicios alrededor del año 1200, mucho después de que surgiera la arquitectura y la escultura gótica, aproximadamente unos 30 años después. No se tiene claro una fecha en específico, pero se ve una transición de estilos después del arte románico. Estos iban más hacia lo emotivo, lo sombrío y lo oscuro. Esto a principios del siglo XIII y hasta finales de este mismo siglo es que toman un gran poder en Italia, hasta esparcirse por toda Europa. Etapas. Alrededor del año 1200 surge la pintura gótica lineal. Abarca casi la mitad de la época gótica. Después de esta viene el gótico italiano. Se desarrolla en el siglo XV. También está el gótico internacional, que se da a finales del siglo XI. Todas ellas se van desarrollando en Italia y se expanden por toda Europa. Técnicas de la pintura gótica. La pintura gótica es la representación de imágenes sobre una superficie durante el periodo gótico. Se practicaba en 4 técnicas principales: pintura mural, vidrieras, pintura sobre tabla y miniaturas. Pintura mural. La pintura mural o frescos siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica de las paredes de la iglesia en el sur de Europa, especialmente en Italia, como una continuación de las tradicionales cristianas y románicas anteriormente. Fuera de Italia no se cultivaron muchas. Italia, pegada a la forma basílica de las iglesias, conservó mayor extensión en los muros más de las pinturas mosaico que narran historias religiosas. En la Toscana, la escuela sienese y florentina, con el Giotto, con el más grande de los pintores de Trecento, continuaron la tradición de la gran pintura mural, ya que la arquitectura gótica no llegó a echar raíces en Italia como en Francia. Esta pintura toscana de Trecento, siendo plenamente gótica, anticipa ya en el Renacimiento. Los nombres más destacados fueron Cimabue y Giotto. Vidrieras. Frente a lo que ocurre en Italia, en el norte de Europa, las vidrieras fueron un arte preferido hasta el siglo XV. El desarrollo de la arquitectura gótica con la progresiva sustitución del muro por grandes ventanales con vitrales de colores que permiten el paso hacia el espacio interior de una luz polícroma y matizada implicó en las grandes catedrales góticas de Francia a la práctica desaparición de la pintura mural que se había desarrollado ampliamente en los muros de la iglesia románica. Una de las primeras etapas, los colores son vivos y saturados. El plomo delimita las formas, los cuales son delineadas por precisión para poder ser vistas a través de la irradiación luminosa de la vidriera. A mediados del siglo XIII se produce una modificación profunda de la gama de los colores, ya que el fondo incoloros se asocian con los tonos quebrados de las escenas y figuras. Con una gama potente para restringidas, las menudas figuras humanas se hacen más agitadas y libres. En la iglesia de San Urabo Troyes, hacia 1270, o en las vidrieras de medio punto de la catedral de Beauvais, en donde se dan el mejor ejemplo de estas innovaciones. Miniaturismo e ilustración de libros. Los miniaturismos e ilustración representan los más completos documentos de pintura gótica, registrado en miniaturas la existencia de una serie de estilos en lugares donde no han sobrevivido otras obras monumentales. En la pintura de los códices o miniaturas, sobre todo en Francia, buscando la realidad y la delicadeza en las figuras, todavía les falta mucho a estas para hacer modelos en dibujos y perspectivas. Las miniaturas consistían en pequeñas composiciones, pinturas o dibujos de figuras enmarcadas en las letras iniciales o en diversos comportamientos como medallones, arabescos, etc. Se llaman miniatura porque se realizaban con minio u óxido de hierro mezclado con colorantes naturales. En el periodo romántico y en el primer gótico, los temas tenían carácter sacro. Su composición estaba influida por criterios similares a los que regían para los vitrales de las catedrales e iglesias del propio periodo. Pintura sobre tabla. Aunque se ha dicho que la pintura gótica tiene su espacio propio en las grandes vitrales de las catedrales y en las miniaturas policromadas de los libros, lo cierto es que la pintura propiamente dicha donde subsistió fue en los retablos, las tablas pintadas que forman los frontales a los laterales de los altares y a los muros de las capillas laterales. Puede diferenciarse además entre los retablos, que son tablas pintadas o esculpidas que ornamentan los altares de la iglesia, y las tablas de devoción individuales de menor tamaño que adornan las iglesias y las casas particulares. La pintura sobre tabla, generalmente retablos, se impuso por toda Europa en el siglo XV
era ya la forma pictórica predominante, suplantando incluso a las vidrieras. De tablas o frontales únicos se pasó a dípticos o trípticos y luego complicados polípticos que combinaban numerosas piezas hasta llegar a los grandes retablos del siglo XIV, con muchas tablas que se organizaban con el banco o predela, cuerpo inferior y calles verticales separadas por estrechas entrecalles. En la calle central se representaban el tema principal del retablo. Entre esta misma clasificación de técnicas resalta algunas como la pintura de maesta. La maesta es una pintura al temple sobre tabla realizada entre 1308 y 1311, considerada la obra maestra del pintor italiano Duccio. Además, resalta también el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. Este retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa es un cuadro del pintor flamenco Jan van Eyck, fechado en 1434. Representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y a su esposa Giovanni Cenami, que se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas entre los años 1420 y 1472. El políptico de Gante. El retablo, la adornación del Cordero Místico, también conocido como altar de Gante, es un políptico de 12 tablas al óleo realizado por los hermanos Humbert y Juan Vance por encargo de Joos, por encargo de ellos y su esposa Elizabeth. Fue pensado para la iglesia de San Juan de Gante, donde aún permanece. A continuación en pantalla se estarán mostrando además algunas de otras obras que fueron importantes para su época y que tienen una importancia por su historia, por el artista y por el contexto en el que